Evangelio de hoy sábado 1 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 13 al 16. En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara. Pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Marcos nos presenta una escena llena de ternura y de enseñanza profunda. Una imagen en la que Jesús nos revela el corazón mismo de Dios y la manera en que debemos acercarnos a Él. En este relato, se nos dice que la gente llevaba a Jesús para que los bendijera. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Esta reacción de los discípulos nos muestra una mentalidad humana que muchas veces valora más el orden, las jerarquías y las reglas que el verdadero sentido del amor y de la gracia. Pero Jesús, al ver lo que estaban haciendo, se indignó y les corrigió con firmeza, dejándoles una lección que trasciende el tiempo. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Este pasaje no es solo una escena tierna de Jesús con los niños, sino un mensaje radical sobre la manera en que Dios nos ve y sobre lo que realmente significa pertenecer a su reino. La indignación de Jesús no es casual. Es una respuesta a la actitud de sus discípulos, quienes, quizás sin darse cuenta, estaban reflejando una mentalidad equivocada sobre quienes son dignos de acercarse a Dios. En su tiempo, los niños no tenían el mismo estatus que los adultos. No eran considerados importantes, no tenían derechos ni autoridad. Y, sin embargo, Jesús los pone como el modelo del reino. Esta enseñanza es desconcertante, porque desafía la lógica humana que asocia el valor con el poder, la riqueza, la sabiduría o la experiencia. Jesús nos dice claramente que solo quien recibe el reino de Dios como un niño podrá entrar en él. ¿Qué significa esto realmente? No se trata simplemente de ser inocentes o ingenuos, ni de vivir una fe infantil en el sentido de no hacer preguntas, o no profundizar en el conocimiento de Dios. Más bien, Jesús nos habla de una actitud interior de humildad, de confianza absoluta, de dependencia total en Dios. Un niño no se preocupa por su futuro. No se angustia por lo que vendrá mañana ni por lo que se vestirá. Un niño confía en que su padre o su madre proveerán para él, sin cuestionar si lo merece o no. Esa es la actitud que Jesús nos pide tener ante Dios. Confiar plenamente en su amor, en su provisión, en su fidelidad, sin reservas ni condiciones. En la sociedad actual, nos enseñan desde pequeños que debemos ser autosuficientes, que debemos valernos por nosotros mismos, que depender de otros es una señal de debilidad. Crecemos con la mentalidad de que el éxito está en lograr la independencia total, en controlar nuestra vida y nuestras circunstancias. Sin embargo, en el ámbito espiritual, la autosuficiencia es un obstáculo. ¿Quién cree que no necesita de Dios, que puede manejar su vida por sus propios medios, se cierra a la gracia? En cambio, ¿quién reconoce su pequeñez, su fragilidad, su incapacidad de salvarse a sí mismo,
Abre su corazón a la acción de Dios y permite que su amor lo transforme. El gesto de Jesús al tomar a los niños en sus brazos y bendecirlos es una imagen poderosa del amor incondicional de Dios. Nos muestra que no hay requisitos previos para recibir su bendición. Que su amor no se otorga en base a méritos ni a logros, sino que es un regalo gratuito para todos los que se acercan a Él con un corazón humilde y dispuesto. Esto nos invita a examinar nuestra propia actitud ante Dios. Nos acercamos a Él con la confianza de un niño que sabe que es amado. ¿O nos acercamos con reservas, con dudas? ¿Con el temor de no ser lo suficientemente bueno? Muchas veces, incluso dentro de la comunidad cristiana, caemos en el error de poner barreras a quienes buscan a Dios. Como los discípulos, podemos ser obstáculos en lugar de puente, imponiendo reglas y condiciones que Jesús nunca puso. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su pasado? Por su manera de vestir, por su nivel de conocimiento religioso. ¿Y hemos pensado que no es digno de acercarse a Dios? Jesús nos deja claro que el reino de Dios no es para los que se creen perfectos o superiores, sino para los que tienen un corazón abierto, sencillo, dispuesto a recibir el amor de Dios sin reservas. Ser como niños también significa vivir con gratitud y con la capacidad de asombro. Un niño no necesita grandes cosas para sentirse feliz. Se maravilla con lo simple, con un gesto de cariño, con la belleza de la naturaleza, con la alegría de un juego. Nosotros, en cambio, muchas veces nos volvemos insensibles a los regalos diarios de Dios porque estamos demasiado ocupados con nuestras preocupaciones y ambiciones. Perdemos la capacidad de ver la mano de Dios en los pequeños detalles, en los encuentros cotidianos, en los momentos de paz que Él nos regala. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Un niño no teme pedir lo que necesita. No siente vergüenza de expresar sus deseos, de pedir ayuda, de buscar el consuelo de sus padres cuando está triste o asustado. Pero a medida que crecemos, aprendemos a ocultar nuestras emociones, a fingir que todo está bien, a creer que debemos enfrentar las dificultades solos. Jesús nos recuerda que Dios quiere que nos acerquemos a Él con la misma libertad y confianza con la que un niño se acerca a su padre. Él no se cansa de escucharnos. No se molesta por nuestras peticiones. No se aleja cuando estamos en necesidad. El amor de Dios es infinito, y su deseo es abrazarnos, bendecirnos, hacernos sentir seguros en su presencia. Sin embargo, muchas veces somos nosotros los que nos alejamos, los que nos complicamos la vida con dudas y temores, los que ponemos condiciones para recibir su amor. Jesús nos muestra con este pasaje que lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón, abandonarnos en sus brazos como niños y confiar en que Él nos guiará. El mensaje de Jesús en este pasaje nos obliga a cuestionarnos sobre nuestra relación con Dios y con los demás. A lo largo de nuestra vida, vamos acumulando ideas preconcebidas sobre lo que significa ser cristiano, sobre cómo debemos actuar, sobre qué se espera de nosotros. Sin darnos cuenta, muchas veces nos llenamos de normas, estructuras y exigencias que nos alejan de la sencillez del Evangelio. Jesús nos llama a recuperarlo. La confianza plena esencial en Dios, la apertura de corazón, la disposición de recibir su amor sin reservas ni miedos. Nos invita a soltar todo lo que nos impide acercarnos.
A Él con libertad ya redescubrir la alegría de la fe viva con autenticidad. En la espiritualidad cristiana hay una lucha constante entre la necesidad de actuar y la necesidad de confiar. Nos enseñan que debemos esforzarnos, que debemos mejorar, que tenemos que crecer espiritualmente. Y todo eso es bueno y necesario. Sin embargo, si olvidamos que lo más importante no es lo que hacemos sino lo que recibimos de Dios, terminamos cayendo en una fe humana basada en méritos, en esfuerzos, en la idea de que debemos ganarnos el amor de Dios. Jesús nos muestra con este pasaje que el reino de Dios es un regalo. Algo que no se conquista con esfuerzo, sino que se recibe con humildad. El mayor problema que enfrentamos es nuestro orgullo. Nos cuesta admitir que dependemos de Dios. Nos cuesta aceptar que no tenemos el control. Nos cuesta reconocer nuestra fragilidad. La autosuficiencia es uno de los mayores obstáculos en la vida espiritual porque nos hace creer que podemos alcanzar la santidad con nuestras propias fuerzas. Pero Jesús nos dice que solo quienes se hacen pequeños, quienes se reconocen necesitados, quienes tienen un corazón dispuesto a recibir, podrán entrar en el reino. Mientras sigamos creyendo que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, nos cerraremos a la gracia de Dios. Cuando Jesús pone a los niños como modelo, no lo hace porque los niños sean perfectos o sin pecado, sino porque saben dependientes. Un niño no duda del amor de sus padres. No se pregunta si lo seguirán queriendo mañana. No pone condiciones para recibir un abrazo o un consuelo. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Una fe confiada, sin cálculos ni reservas, un abandono total en su amor. Sin embargo, nosotros, con nuestras heridas y experiencias, muchas veces nos cuesta confiar en Dios de esa manera. Hemos sido defraudados por personas. Hemos pasado por sufrimientos que nos han hecho dudar. Y eso nos impide entregarnos completamente a Él. Para vivir este mensaje, necesitamos sanar nuestra imagen de Dios. Muchos crecimos con la idea de un Dios exigente, de un Dios que premia y castiga según nuestro comportamiento, de un Dios que mide nuestras acciones y nos juzga constantemente. Pero Jesús nos muestra un Dios que es Padre. Un Dios que nos abraza, que nos acoge, que nos bendice sin exigir nada a cambio. Si nuestra imagen de Dios está distorsionada, nuestra relación con Él estará basada en el miedo y no en el amor. Necesitamos redescubrir a ese Dios que Jesús nos revela. Un Dios que no nos aleja, sino que nos llama. Un Dios que no nos juzga con dureza, sino que nos invita a confiar como niños. La clave de este pasaje está en el verbo recibir. Jesús no dice que debemos conquistar el reino, sino recibirlo. ¿Estamos realmente dispuestos a recibir el amor de Dios sin condiciones? Muchas veces queremos poner barreras. Queremos sentirnos dignos antes de acercarnos a Él. Queremos arreglar nuestra vida antes de permitirnos ser amados. Pero Dios no nos ama porque somos perfectos, nos ama porque somos sus hijos. La verdadera fe consiste en dejarnos amar, en aceptar el regalo de su gracia, en permitirle a Dios que transforme nuestra vida, desde su misericordia y no desde nuestros méritos. Ser como niños también significa vivir en el presente. Un niño no se preocupa por el mañana, no carga con las angustias del pasado. Vive el momento con plenitud, disfrutando de lo que tiene, sin obsesionarse con lo que vendrá. Nosotros, en cambio, muchas veces estamos atrapados en nuestros miedos.
y preocupaciones, planificando cada detalle. Queriendo asegurar nuestro futuro, cargando con culpas y heridas del pasado. Jesús nos invita a vivir el presente con confianza. A soltar nuestras cargas y a disfrutar del amor de Dios aquí y ahora. El reino de Dios no es solo una realidad futura. Algo que experimentaremos después de la muerte. Es una realidad que podemos vivir desde ahora. Si aprendemos a recibir el amor de Dios con la actitud de un niño. Cuando confiamos plenamente en Él. Experimentamos su paz, su alegría, su consuelo. C. Cuando dejamos de lado nuestros temores. Y nos abandonamos en sus brazos, encontramos la verdadera felicidad. No se trata de una vida sin problemas, sino de una vida con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En nuestro trato con los demás, también debemos reflejar esta enseñanza. ¿Tratamos a los demás con el mismo amor y acogida que Jesús mostró hacia los niños? ¿O ponemos condiciones para amar, para perdonar, para aceptar a los demás? Muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en jueces de quienes nos rodean, estableciendo criterios humanos sobre quién merece el amor de Dios y quién no. Jesús nos llama a ser reflejo de su amor incondicional, a abrir los brazos como Él lo hizo, a bendecir a quienes nos rodean sin prejuicios ni exigencias. El mensaje de Jesús en este pasaje es un llamado a la sencillez y a la confianza. Pero también es una advertencia. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto significa que, si nos aferramos a nuestra autosuficiencia, si seguimos creyendo que podemos salvarnos por nuestros propios medios, si nos negamos a confiar plenamente en Dios, nos cerramos a la posibilidad de vivir en su gracia. No es que Dios nos excluya, sino que nosotros somos quienes nos autoexcluimos cuando nos resistimos a recibir su amor con un corazón abierto. Aceptar este mensaje requiere una conversión profunda. No es fácil desaprender lo que hemos creído durante años. No es fácil soltar el control. No es fácil confiar cuando hemos sido heridos. Pero si damos el paso de fe, si nos permitimos volver a Dios con la sencillez de un niño, experimentaremos una paz y una alegría que no se comparan con nada en este mundo. Hoy, Jesús sigue extendiendo sus brazos y llamándonos a su presencia. Sigue invitándonos a acercarnos a Él sin miedo, sin reservas, sin condiciones. Nos sigue recordando que su amor es un regalo. Que no hay nada que podamos hacer para merecerlo ni nada que podamos hacer para perderlo. Nos sigue mostrando que, en su reino, los pequeños son los más grandes. Y que solo quienes se hacen como niños pueden entrar en él. Que esta enseñanza transforma nuestra vida. Que nos ayude a confiar más, a soltar nuestras cargas, a vivir con más alegría. Que aprendemos a recibir el amor de Dios sin miedo. Con la certeza de que en sus brazos siempre encontraremos el consuelo. Y la paz que necesitamos. Que nunca olvidemos que, para Dios, somos y siempre seremos sus hijos amados. Y que su abrazo está siempre abierto para nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.